Bienvenidos a una edición especial del podcast Miradas que Perciben Diferente. Soy Jessica Vázquez y hoy agradezco a la Asociación para Evitar la Ceguera en México por permitirme conversar con una figura destacada en la academia y la salud pública en nuestro país, el doctor José Narro Robles, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Narro ha sido un pilar en la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud y como rector de la Universidad de la Nación, promovió políticas innovadoras que fortalecieron la investigación y el desarrollo educativo, reafirmando la posición de la universidad como una de las más importantes de América Latina y el mundo. Además, se desempeñó como secretario de Salud en el gobierno federal, donde administró políticas clave para la salud pública, enfocándose en la prevención y el acceso a los servicios de salud. Hoy conoceremos sus experiencias, desafíos y visiones sobre el futuro de la educación y la salud en México. Doctor Narro, gracias por ser parte del podcast oficial de APEC, Miradas que Perciben Diferente. Pues Jessica, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, gracias a esta gran institución de servicio para nuestra población y gracias a miradas que perciben de una manera distinta, diferente, diversa. Es un gusto para mí, es un honor y gracias por esa presentación generosa de su parte. Muchas gracias, doctor. Para comenzar, quiero iniciar con una pregunta que va a englobar dos partes importantes, la universidad y, la salud en México. ¿Cuál considera que fue su mayor logro como rector de la UNAM y como secretario de salud en el país? A ver, déjeme decirle que yo me siento muy orgulloso de varias cosas que se hicieron en el periodo en el que yo fui rector. Y por supuesto tengo que decirlo porque así lo creo. Las mismas no son producto de una persona, son producto del trabajo conjunto de un equipo, incluso de apoyos de fuera de la universidad. Pero una de las cosas que a mí me llenan de orgullo, de satisfacción, es haber podido incrementar la cobertura de los servicios universitarios en el bachillerato, pero sobre todo en la licenciatura y muy especialmente en el posgrado. Se incrementó la cobertura, el número de alumnos al respecto. Y dentro de eso, la organización de la primera escuela de la UNAM fuera del área metropolitana de la Ciudad de México. La universidad había desarrollado muchos espacios en el país. De hecho, durante el rectorado en el que yo tuve la fortuna, el orgullo de tratar de coordinar los esfuerzos, conseguimos estar en todas las entidades federativas, pero no había una escuela, había centros de investigación, laboratorios, unidades especiales. Pero hicimos la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENEST, en León, Guanajuato. Y otra vez, es un trabajo de mucha gente, del propio gobierno del estado, de la presidencia municipal de León, Guanajuato, de la Secretaría de Educación Pública. O sea, a mí me llena de orgullo haber podido articular eso. Y en el caso de la Secretaría de Salud, estuve 2 años y un poco más de 2 años y medio al frente de la Secretaría y me dieron mucho gusto el poder contribuir otra vez con un granito de sal o de arena, como se quiera poner uno, si en gourmet o en la vacación, Sí, claro. Para poder consolidar algunas tareas en materia de cobertura, la ampliación de la cobertura de los servicios, la consolidación de trabajos y esfuerzos del seguro popular, que yo fui un crítico inicialmente en su origen y después me convencí de las bondades que tenía el seguro popular y por supuesto de la mayor capacidad para articular los espacios, los institutos nacionales de salud, con nuestros hospitales de referencia, algunos de especialidades, otros
hospitales generales y el sistema de primer nivel de atención de la Secretaría. Yo creo que por ahí van las satisfacciones. Y tratar de puntualizar, por ejemplo, la lucha en contra de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades crónicas, Sí. y en particular algo que hicimos en nuestro país por vez primera y que desafortunadamente no se le dio continuidad, que fue declarar una alarma, una alerta epidemiológica por el caso de la obesidad y el Sí. sobrepeso, que son riesgos bárbaros para la salud en enfermedades cardiovasculares, en la enfermedad hipertensiva o en el infarto del miocardio y por supuesto en el caso de la diabetes y de otras patologías. Por ahí pasan Sí, claro. mis grandes satisfacciones. Muchísimas gracias por esta primera intervención, doctor. Y bueno, hablando prácticamente de este proceso que es la salud en México, ¿cómo ve el papel de la universidad en la formación de médicos líderes para el futuro del país? Eh, lo digo con mucha franqueza también porque tiene que ser un orgullo de todos los Sí, mexicanos. A veces somos críticos, yo soy un crítico de lo que nos pasa en nuestra situación social, económica, el tema de la pobreza, la desigualdad, la baja escolaridad, las muertes evitables, etcétera. Soy crítico porque me parece que para que un problema se resuelva, tiene que haber un reconocimiento del mismo. Si ok. pensamos que todo está bien, pues no vamos a hacer nada para resolver algo que según nosotros no existe. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la universidad? Mire, déjeme decirle, la Universidad Nacional Autónoma de México es descendiente de la Real Universidad de México en la época de la colonia. Es la tercera cédula real que Mm, se expide en nuestra región, la tercera. Primero fue Santo Domingo, segundo fue San Marcos en Perú y la tercera fue la de México. Pero fue la primera en entrar en funcionamiento. La cédula real es de 1551 y el funcionamiento es 2 años después, incluso menos de 2 años después, porque es de septiembre de 51 y entra en función en enero de 53. Entonces, un gran orgullo, como debiera ser un gran orgullo para todo México, reconocer que tenemos y funcionando todavía el primer hospital de la región de las Américas, de la América continental, el Hospital de Jesús, sí, 500 años de existencia. Entonces, bueno, es muy importante tomar esto, decir esto y reconocer que fue en la Real Universidad de México donde empezó la formación de médicos. Y de ahí viene, de ahí derivamos, ahí empieza la historia de los profesionales de la medicina en nuestro país. Profesionales que ahora son mayormente del género femenino, lo cual a mí me da mucho gusto y ha hecho de la profesión médica una mejor profesión todavía. Ustedes aquí tienen una directora, eh, que es la doctora Valeria Sánchez. Y bueno, pues la escuela de medicina, la facultad de medicina, las otras dos áreas donde tenemos carrera de medicina, que son la Facultad de Estudios Superiores de ujú, Iztacala y la FES de Zaragoza, pues han sido puntales para la formación de recursos médicos y para el desarrollo de nuevo conocimiento, para investigación y de manera muy importante, porque también es un hito histórico, eh, que en 1936 la entonces Escuela Nacional de Medicina, la hoy Facultad de Medicina de la UNAM, inicia bajo la dirección del doctor Gustavo Vaz ujú. la gran aventura del servicio médico social.
Ahí empieza algo que después se extiende a todas las profesiones y que está inscrita en la Constitución de la República como una responsabilidad de los profesionales, prestar un servicio social. Entonces, hay muchas razones también para reconocer a la universidad y después al resto de las universidades. La Universidad de Guadalajara tiene hospitales, el antiguo Hospital Civil con 230 años de existencia. Tenemos muchos motivos. Las profesiones de la salud le dan a México el sentido de orgullo que debemos tener. Muchas gracias, doctor. Ahora, en el campo de la oftalmología, ¿por qué esta especialidad es tan competida? Pues es muy competida porque es muy competente. Sí. Es muy competida y competente porque los seres humanos tenemos en el órgano de la visión, en el sistema de la visión, una de nuestras grandes posibilidades de relacionarnos con el mundo, y cuando tenemos algún tipo de problema, pues se nos dificulta la tarea cotidiana. Tenemos problemas en esto, pero sin duda alguna hay una gran tradición, trayectoria, en el caso de la oftalmología, en el mundo y en México en lo particular. Y por supuesto es una de las, y tiene usted toda la razón, Jessica, una de las especialidades en las que compiten por las plazas, sí, y en donde aspiran muchos, y desafortunadamente en un sentido, pues solo pueden los que son los de más alta calificación en el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas, que es un examen de selección. Seguramente si fuera solo de aprobación, pues entrarían muchas personas más. Pero para formar bien a los médicos especialistas, necesitamos los servicios, los espacios, el equipo y de otros profesionales y por supuesto los pacientes, ¿no? Entonces, sí es porque hay una gran competencia, y porque los aspirantes son muy competentes, son muy buenos, y porque la disciplina en sí, pues es fundamental para el funcionamiento correcto de las personas, de los individuos y también del núcleo familiar y de la colectividad. Así es, y por ejemplo, usted que prácticamente conoce todo lo que la universidad ha hecho con esta parte de los médicos y bueno, también como exsecretario de la Secretaría de Salud, ¿cómo creamos medicina comunitaria? ¿Cómo la llevamos a las regiones donde no hay prácticamente médicos? Mire, sí, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque tenemos que reconocer que un país tan maravilloso como el nuestro, tan lleno, y me podría pasar literalmente horas hablando con usted y recibiendo la atención de la gente, de las maravillas, de la grandeza de México. Yo digo siempre que México es un país grande que tiene grandeza. Sí. ¿Y cómo no va a serlo si somos 130 millones de personas? ¿Y cómo no va a ser grande si tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados y somos la economía número 14 del mundo y tenemos 10,000 kilómetros de costas y de litorales en el país y México es grande, pero tiene grandeza, tiene cultura. Somos producto hoy, en 2025, de nuestro pasado y de lo que hacemos en el presente para construir el futuro, Jessica. La grandeza de México está en la gente, está en las aportaciones de grandes mujeres y grandes personajes a la cultura universal. La grandeza del país está en sus valores y principios que por lo menos sostenemos como básicos, como fundamentales. Está en nuestra identidad, está en la cultura popular, está en el arte, en las artesanías, en la gastronomía. México es grande y tiene grandeza. Y tenemos problemas, eso sí, también tenemos que
que reconocerlo, insisto, porque problema que no se reconoce o identifica y diagnostica no va a ser resuelto y nos engañamos y eso no conviene. Tener una sociedad que se engaña o que se deja engañar es muy malo, sin duda alguna. Pero pues por fortuna un país con estas condiciones y características puede hacer muchas cosas y tenemos pendientes. Y varios de los pendientes pasan por la pregunta de usted. Tenemos una gran dispersión poblacional. Sí. En México tenemos más de 180,000 pequeñas comunidades, localidades rurales de 2,500 o menos habitantes. Entonces, llevarle a tantas decenas, veintenas de miles de localidades todos los servicios no es sencillo. Sí, no. Llevar educación, llevar ahí infraestructura, vías de comunicación, generar empleo o llevar salud, incluso, pues no es tan sencillo. Yo no tengo duda, Jessica, que este país ya no puede seguir con el sistema de salud que tiene. Tenemos muchos años, demasiados ya, claro, diciendo que tenemos que cambiar y hoy es urgente, es indispensable que efectivamente cambiemos y que tengamos un sistema que dé cobertura universal, que la garantice, que utilice todas las herramientas, las nuevas tecnologías, la telemedicina, las unidades móviles que pueden desplazarse, la articulación de vida de los sistemas, un sistema que donde todo funcione de manera organizada, articulada, ya es urgente hacerlo. En este sentido, doctor, ¿qué rol deben jugar prácticamente los gobiernos locales y federales justo en la prevención de enfermedades y justo en lo que mencionábamos, la promoción de la salud? Mire, todas las preguntas que me está haciendo son, en mi opinión, muy apropiadas. Y este tema que señala de cuál es la responsabilidad. Yo soy de los que piensan, no voy a decir que la frase es mía porque seguramente la han repetido muchos antes que yo, pero yo soy de los que están seguros que la salud empieza en casa. Sí. La salud empieza conmigo. Yo no puedo ser sano por usted y usted no puede ser sana por mí. Eso me lo enseñó un maestro en mi facultad, en la de medicina. Pero lo que como, lo que bebo, lo que hago, si me muevo o no me muevo, hago ejercicio o no, si tengo algunas debilidades por algunos temas como el tabaco o el alcohol o otras sustancias, sí, eso va a afectar mi salud o va a fortalecerla. Si tengo una buena alimentación, si hago ejercicio, si me muevo, si me cuido, si de niño me llevaron o no a vacunarme, si estoy con chequeos periódicos, con revisiones periódicas, si asisto al médico, si el pequeño, o llevo yo a mis hijos o a mis nietos a tener vigilancia del crecimiento y el desarrollo infantil, si las mujeres embarazadas las cuidamos todos, los profesionales de la salud, pero también en su casa, sí, la familia, el esposo, la madre, el padre, todos, porque ahí está el secreto de la salud. Si nosotros tenemos mejores condiciones del embarazo, mejores condiciones de la atención del parto y el puerperio, pues vamos a tener mejores condiciones en el futuro para esa persona, para ese bebé, para esa criatura que va a terminar siendo idealmente un niño, un joven y un adulto mayor. Y tenemos que construir un camino diferente con la prevención. exacto. Entonces, en la casa hay responsabilidades, el individuo hay responsabilidades, en las estructuras públicas, gubernamentales, en los gobiernos municipales, por supuesto. Y ahorita le voy a decir algo. Agua potable, sí, drenaje, recolección de basuras, iluminación, mercados adecuadamente preparados para hacerlo y para
servir como tales, son parte de la salud. La gran cantidad de muertes que se evitaron con la potabilización del agua es impresionante. Y es una medida de los gobiernos. Es una medida de salud pública que desarrollan los municipios, los gobiernos estatales y el propio gobierno federal. Entonces, es importantísimo. Y aquí a la gente tenemos que decirle, a quienes nos hacen favor de estar viendo, que la salud no es igual a atención médica. La salud tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vivienda, con la alimentación, tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con muchísimas otras cosas. También con la atención médica, pero no nada más. Justo, doctor. Y bueno, un tema que también es muy importante. Si hablamos de todo el panorama en la salud, hablamos del panorama en educación, pero ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué consejo podríamos darle a quienes nos están viendo en este momento? Porque también es un factor importante para el desarrollo de un país y sobre todo, bueno, de las personas. Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna. La salud tiene elementos que están en la genética, que están en la persona, en el individuo, que yo tengo alguna proclividad para tener o no tener una determinada enfermedad. Eso se va a expresar con lo que ya dije, con lo que como, con lo que hago o dejo de hacer. Pero el medio ambiente, claro que tiene una participación importantísima. Y México, en esa magnitud con la que lo describí, pues tiene lo que usted me quiera decir, montañas, montañas, valles, valles, costas, costas, lagos, lagunas, ríos, desiertos, selvas. Ese es México, es una cosa maravillosa. Somos uno de los países que tienen una biodiversidad extraordinaria. Uno de los grandes rectores de la UNAM y gran científico, orgullo de muchos de nosotros, pues, todos deberían estar orgullosos del doctor Sarucán. Es un especialista en el campo de la ecología, ha escrito libros maravillosos y es uno de los que sostienen que parte de la riqueza del país, parte de la grandeza de México, radica en su biodiversidad. Tenemos que cuidar el ambiente. Y tenemos que cuidarla todos. Y a mí me da mucho gusto ver que jóvenes y niños están muy preocupados por las condiciones. Y tenemos que estar preocupados porque solo tenemos un planeta y aquí vivimos todos. Y somos todos al final ciudadanos de este planeta. Nuestro único gran hogar es el planeta Tierra. Y si no lo cuidamos, y si no cuidamos sus bosques, y si no cuidamos sus mares, sus ríos, y si contaminamos, y si estamos echando a perder el aire que respiramos, o el agua que bebemos, o el suelo del que cultivamos nuestros alimentos en parte, pues nos vamos a equivocar. Y nos hemos equivocado como especie. Hemos destruido partes importantes. Y a veces, decía un maestro mío, somos víctimas de nuestros éxitos. Y aquí le voy a decir algo, el planeta hoy tiene más de 8,000 millones de habitantes. A principio del siglo XX eran 1,500 millones. Se ha multiplicado varias veces el tamaño de la población y hemos afectado la cadena de vida. Y a veces por razones indispensables, porque tenemos que vivir, comer, reproducirnos, tener familia, en fin, y se entiende, se explica, pero hay maneras racionales de hacerlo y de explotar las posibilidades para satisfacer las necesidades que tenemos. Pero eso, a veces no ha sido eso, a veces ha sido el egoísmo de la gente, el trastocamiento de valores y principios, la búsqueda de la riqueza exagerada innecesariamente, ¿no?
Hay gente en el planeta que tiene de todo, de todo, de todo y de sobra. Sí. Y hay gente, millones, cientos de millones de seres humanos, y en México decenas de millones que viven en condiciones de pobreza. Sí. O en el país, 9 millones de personas que viven en pobreza extrema, que quiere decir no tienen para tener una alimentación adecuada, no tienen para tener una vivienda. Se disminuye su dignidad, pero se disminuye la de todos. Entonces, sí, hay que cuidar el ambiente tiene que ver con la salud, sí, y tiene que ver con la posibilidad de que nuestra especie persista. Estamos afectando la cadena de vida y por eso estamos teniendo problemas muy serios con pandemias, nuevas enfermedades, estamos teniendo problemas de desastres que decimos naturales, pero que en realidad son ocasionadas por el ser humano. Prácticamente, ¿cómo considera que en este sentido toda la tecnología, el avance que está teniendo no solo México, sino todo el mundo, cómo repercute justo en esta parte con el medio ambiente? Por una parte nos apoyamos de la tecnología y nos ayuda muchísimo, pero por otra parte tiene un impacto también negativo. Sí, claro. A ver, Jessica, tiene usted toda la razón otra vez. Y esto es paradójico, son estas cosas que resultan increíbles, paradójicas, contrastantes. Nunca el ser humano, nunca nuestra especie había tenido tantas posibilidades de desarrollo como hoy en día. Y le voy a poner dos casos. Nos podemos asomar al universo y podemos ver lo que nunca habíamos visto y podemos escudriñar lo que está pasando a millones y millones de kilómetros, incluso ver fenómenos que acontecieron, que ya no son, pero que nos están llegando las imágenes por la cantidad de años luz que tuvieron que transcurrir. Bueno, somos capaces de ver eso, somos capaces de analizar, de observar, de escudriñar los océanos, de entrar a profundidades con la tecnología maravillosa, con nuestros mecanismos de óptica, con los observatorios. Desarrollamos naves espaciales que van y se acercan y toman fotografías de planetas de Marte, por ejemplo, ¿no? O que se van más allá, o de observatorios que están en el espacio, o de ver el interior del cuerpo humano. Sí. Aquí, en esta gran institución, acabo de ver tecnologías para ver la retina, para ver el nervio óptico, para hacer tomografías, ultrasonidos, o sea, tenemos la posibilidad de ver en tiempo real casi el pensamiento de los seres humanos con los equipos que tenemos de tomografías. Entonces, pero a veces dejamos todo para la tecnología y se nos olvidan cosas tan elementales como la comunicación personal, como la comunicación humana. Por eso a mí me encanta la profesión en la que yo me formé, la medicina, porque le da a uno la posibilidad de contrastar eso, tecnología con entendimiento, con comunicación, con escuchar al paciente, con hablar e intercambiar, con reconocer lo que le pasa a una persona que puede que tenga un problema de glaucoma, pero su tema no es el glaucoma, es él, es su integridad, es la persona en su totalidad, es él y su medio, él y su familia, él y sus otros problemas. Hoy en la mañana estuve en una conferencia donde se hablaba del dolor, y el dolor no necesariamente o no solo es un dolor físico, hay un dolor social, hay un dolor emocional, hay un dolor mucho más complejo, integral, y a México le duelen muchas cosas.
En ese sentido, doctor, ¿qué pasa con la salud mental en el país también? Es un contraste también de situaciones y Sí, circunstancias. sí, es muy contrastante, porque claro que tenemos problemas. El tema de las enfermedades mentales o el tema de la salud mental es uno de los que la Organización Mundial de la Salud tiene en la agenda del siglo XXI. Es Claro, uno de los sí. problemas. En México tenemos un problema muy, muy serio, que a veces, ojo, atención, acaba con la vida de personas. En este país nuestro, en 2023, tuvimos más de 9,000 decesos, fallecimientos, porque las personas se quitaron la vida. Y los intentos se multiplican muchas veces. Y eso tiene que ver con la salud emocional. Y eso tiene que ver con la salud en su globalidad, en su integridad. Entonces sí hay, Jessica, un tema muy serio en el caso de la salud mental. Tenemos un problema que a veces no queremos reconocer. Hace relativamente poco tiempo alguien dijo, una persona con todo el poder, no, fentanilo no se consume en México. ¿No? Claro que sí. Y vuelvo a insistir, si no reconocemos que tenemos problemas, no los vamos a resolver. Eh, Tenemos que reconocer el problema de adicciones en el país. Tenemos que reconocer el problema del consumo desmesurado de alcohol o tabaco o de muchas otras cosas y sustancias más allá, todavía más peligrosas. Todas son peligrosas. El alcohol es muy peligroso. El tabaco lo es. Atenta contra la persona, contra el individuo, pero también cuando se fuma en espacios cerrados contra los demás. Entonces, eh, ahí está un gran tema, un gran asunto, y lo tengo que decir, ahí hay una asignatura pendiente de México Okay. para resolver. Doctor, y bueno, ya prácticamente para ir cerrando, ¿qué pasa con las infancias en el país? ¿Qué pasa con los niños que a lo mejor no tienen acceso a la salud, que tienen problemas visuales, que tienen otro tipo de padecimientos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quiénes los apoyan? Pues mire, lo tengo que decir no solo porque estoy aquí, porque estoy en este gran hospital, en esta asociación que se ha preocupado de décadas atrás por evitar la ceguera, Sí. por resolver los problemas de salud visual, por atender a las personas que tienen necesidad. He hecho un recorrido previo, Sí. he conocido algunos de los datos que hoy me dio la señora directora eh, y mi amigo el doctor Rafael Sánchez Fontán, atender 1,200 consultas se dice muy fácil. Tener el número de clínicas que tienen aparte de esta gran institución aquí en el centro de Coyoacán prácticamente, se dice muy fácil. Hacer lo que hacen, tener el número de especialistas en formación, me decía la doctora, 24 residentes de primer año que entran a formarse como especialistas. Entonces, y ahí está la niñez. Y claro que tenemos un problema. Si usted va a las escuelas públicas de nuestro país a primero o segundo año, no va a ver usted muchos niños con anteojos Sí. como los que usted tiene, Jessica, porque voltea la cámara para que la vean que sí tiene anteojos, como yo también. Y alguien puede decir, es que no los necesitan. No, hay una enorme cantidad de Claro. pequeños en las escuelas públicas urbanas, también las rurales más, que no tienen la capacidad de ver adecuadamente porque no tienen acceso a una persona que les pueda medir la agudeza visual y menos a un oftalmólogo y tampoco una unidad que le pueda dotar de unos anteojos. Entonces, hay un problema, sí hay un problema. Y puede haber un problema muy serio
si dejamos que todos esos asuntos se nos continúen. Ahora, ¿quién ve por ellos? Pues este hospital. ¿Por todos? No, no puede ver por todos. Los servicios de atención a la salud de nuestro país, con sus insuficiencias, con sus deficiencias, con sus fallas, con sus errores incluso, pero dan un servicio muy importante a la población. Pero afortunadamente en el campo de la oftalmología, este hospital, esta agrupación, este servicio, no es el único. Sí. En oftalmología es ejemplar lo que las estructuras no gubernamentales han hecho en favor de el diagnóstico temprano, oportuno, de la prevención o del diagnóstico y el tratamiento de problemas visuales. Pero los niños, ahí tiene que estar parte de nuestra preocupación. La oftalmología es una de ellas. Pero le voy a decir a usted y a quien nos hacen el favor de ver este podcast, algo que a mí me preocupa y me parece que es algo terrible. Es terrible que en este país, el nuestro, tengamos niñas, niños que nacen de madres niñas. Más alrededor de 8,000 al año que nacen de madres que tienen 14, 13, 12, 11 o incluso 10 años. Sí. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Y tenemos que eliminar, erradicar el embarazo infantil y controlar el embarazo adolescente. Tenemos un gran problema. Y en la actualidad, y lo tengo que decir porque así es, por déficits en las políticas públicas de salud, por déficits en el presupuesto destinado a la salud, se ha disminuido sustancialmente nuestros índices de vacunación y de protección contra enfermedades. México no puede estar en esas condiciones. Entonces, la salud de la niñez es importantísima. Son parte del presente de México, pero sin duda son el futuro del país. Y el futuro de México va a ser mejor si tenemos niñas y niños jóvenes, bien preparados, educados, con valores, con principios, que ayuden a cambiar a nuestro país, que resuelvan los problemas. Y ahí también está la salud. Necesitamos una niñez sana, una niñez que integralmente en lo biológico, pero también en lo mental, también en la parte psicológica y en la esfera social, sea sana. Doctor, si tuviera la capacidad de viajar en el tiempo y llegar a 10 años posteriores al que estamos ahora, ¿cómo le gustaría ver al país? ¿Qué vería en él, en educación, en prácticamente el desarrollo que tiene y, bueno, la tecnología que sigue avanzando? Mire, me encantaría ver que después de 10 años, en el 2035, que yo no sé si voy a llegar al 2035, pero en su supuesto, le tomo la palabra y hago el viaje a 2035 y me encantaría, por ejemplo, decirle lo siguiente. México es un país que no tiene pobreza extrema en 2035. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. México es un país que no tiene embarazo infantil. ¿Se puede hacer? Sí, sí, por supuesto. Ese México del 2035 que yo me imagino no tiene una sola persona mayor de 15 años que no pueda leer y escribir si cuenta con las facultades para hacerlo. No hay analfabetismo, pues, en ese México del 2035. Es un país en el que eliminamos la desnutrición severa. Ya no hay, salvo por razones biológicas, de cuadros muy serios, de enfermedades muy graves, pero no es por falta de acceso a los alimentos. Ya no, en ese 2035. Es un país con más educación. Es un país que ha bajado sustancialmente, eliminó el analfabetismo, sí. Y es un país que en el 2035 el rezago escolar se ha logrado abatir sustancialmente. Es un país que tiene más años de escolaridad.
es un país, el de 2035, en donde cumplimos, por fin, estamos celebrando en 2035 que todos los jóvenes en edad de ir al bachillerato pueden hacerlo. Hay los lugares, hay los espacios. No nos podemos conformar, como se ha comprometido este gobierno, a tener en 2030 el 85% de cobertura. Entonces somos un país más sano, somos un país con más acceso, hay cobertura universal, hay servicios públicos suficientes, adecuados, con capacidad de atender en equipo, en tecnología, en abasto de medicamentos, en inmunizaciones y en los programas fundamentales. ¿México puede ser y puede hacer eso? Sí, sin duda. Somos la economía número 14 del mundo y lo que tenemos que hacer es terminar con la pobreza extrema, con la desigualdad y con muchas de las causas o determinantes sociales de la enfermedad que pasan por lo que ya dije, entre otras cosas. México es un país de empleo pleno, no de dádivas, no de recursos que simplemente se obtienen por tener una edad o una cierta condición o un género o lo que sea. No, hay posibilidades productivas para participar y hay todos los apoyos que se requieran para quienes no pueden tenerlo. México de 2035 es un país más completo, más integral, más justo, con más seguridad y un país en el que se cumplen todos los derechos que tenemos los mexicanos inscritos en la Constitución y que la mayoría de ellos son aspiracionales. Aspiramos a tener lo que usted me diga, salud, educación, vivienda, sí, alimentación, ambiente saludable o incluso libertad, libertad de tránsito, por ejemplo, o muchas otras libertades. Ese es el México de 2030. Un México que sin duda podemos lograr con trabajo, con esfuerzo y con un panorama mucho más equitativo para las sociedades. Doctor, para finalizar, ¿qué siente su corazón cuando escucha el lema "Por mi raza hablará el espíritu"? Ganas de levantarme y de gritar una Goya con toda identidad, con los Pumas, con la Universidad Nacional, que vuelvo a decirlo, los universitarios somos muy orgullosos de esa institución. Sí. Pero México entero tiene que estar orgulloso de una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México o como las universidades públicas y privadas también, que cumplen con calidad con su cometido, fundamentalmente las públicas. Pero no se nos puede olvidar, México es un país de una economía mixta, sí, y México tiene un espacio para lo público en donde hay responsabilidades absolutas, pero también para tener una articulación público-privada. México es un país para instituciones sociales como esta en la que estamos, de compromiso de la gente, en donde hay 3 generaciones que han trabajado en favor de consolidar esta gran institución. Doctor, es así como llegamos al final de este episodio, no sin antes expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor José Narro Robles por compartir con nosotros su vasta experiencia y su visión sobre la educación y la salud en México. La UNAM no es solo una institución académica, es un símbolo de orgullo y compromiso social para la construcción de un país más justo y saludable. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @APEC Hospital de la Ceguera, nuestra página oficial www.apec.org.mx y la línea telefónica 5510-8400. Doctor Narro, ha sido un placer poder conversar con usted, hablar de la trayectoria y reconocimiento, es saber que la UNAM seguirá resonando dentro y fuera del campus universitario con el entrañable lema "Por mi raza hablará el espíritu". Ha sido un placer, muchísimas gracias. Al contrario, doctor Jessica, muchas gracias a usted, muchas gracias a esta institución y muchas gracias a quienes con su tiempo y su paciencia nos permiten entrar con ustedes a sus espacios más personales y familiares. Gracias de verdad.
Eso es todo por hoy. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias. APEC, Salud Visual para Todos.